partir de mañana le toca al presidente electo Luis Abinader y a su nuevo gabinete demostrar su capacidad para gobernar, ya que tomarán en sus manos un país sumido en una crisis económica y sanitaria debido a la pandemia, que nos flagela desde hace ya 6 meses y de la que su control aún está muy incierto. ¿Qué le espera al gobierno? Lo veremos. ¿Podrá enfrentarlo? Esperemos. Con un grupo importante de intelectuales. Con apenas 11 días como presidente electo, Luis Abinader comenzó a hacer públicas a través de su cuenta de Twitter las designaciones de su gabinete, aparentemente con deseos de poder satisfacer la presión de sus electores, funcionarios con preparación académica de acuerdo a sus funciones y feministas que exigen designaciones igualadas, y un procurador independiente para actuar sobre los actos de corrupción del gobierno saliente. El presidente electo Luis Abinader asume un estilo que hizo mundialmente famoso el presidente de El Salvador, Bukele, de asumir los tuit decretos como un mecanismo fácil, directo e inmediato de voluntad y de despacho. Pero mucho antes, Donald Trump ya lo había hecho y había dispuesto a través de su cuenta de Twitter muchos asuntos del gobierno, cancelaciones y nombramientos. En el gabinete hay caras que resultan conocidas y otras desconocidas para el ciudadano, por ser nuevos en el quehacer político y otros por venir del sector privado. Ahora, evidentemente, hay que ver cómo se enfrentan estos funcionarios ya en la práctica ante una situación, una crisis profunda que vive la República Dominicana y el mundo. Es una crisis económica que tiene diferentes aristas y también una crisis sanitaria de una dimensión de carácter global. La primera designación que dio a conocer fue la de Milagros Ortiz Bosch como responsable de políticas de transparencia del gobierno. El mismo día designó a Milagros Germán como directora de comunicaciones y vocera de la presidencia. Yo creo que en sentido general, cuando uno observa, casi todo el gabinete es un gabinete que ha sido seleccionado sin ningún elemento, vamos a decir, de carácter político, partidista, sino que han sido personas con un gran nivel de competencia. Yo creo que eso ha caído bien en la población en sentido general. Ya tenido una buena acogida. Los primeros tuit decretos fueron en el área de los ministerios de mayor responsabilidad ante la situación de la pandemia. Como ministro de Educación fue designado el doctor Roberto Fulcar para que inmediatamente se integre al equipo de transición de esa área y trabajar con las actuales autoridades para el inicio del año escolar. Roberto Álvarez fue designado como ministro de Relaciones Exteriores, una cara poco familiar, pero con un currículo muy adaptado a sus nuevas funciones. Lisandro Macarrulla como ministro de Presidencia y coordinador de la transición gubernamental, viene del sector privado. Son actores también de núcleos empresariales y obviamente cuadros políticos del Partido Revolucionario Moderno. Creo que el presidente electo ha manejado con mucho equilibrio las asignaciones de las cuotas de cada grupo de intereses, cuidándose de que las áreas sensibles y estratégicas de gestión, especialmente la económica, estén en manos de tecnócratas con un aval de alta competencia. Según el mismo Luis Abinader, ante la crisis económica actual a consecuencia de la pandemia, ratificó en su posición al actual gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Y creo que fue una medida de prudencia en un momento en que la economía entra en el umbral de un trance recesivo derivado de la pandemia. Miguel Seara Hatton, designado ministro de Economía, quien desde el inicio forma parte de la Comisión Técnica de Transición Gubernamental. Jochi Vicente fue designado ministro de Hacienda, ha sido presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la Asociación Nacional de Empresarios. El ingeniero Antonio Almonte, designado ministro de Energía y Minas, es graduado de una maestría en física nuclear en la Universidad de Surrey y en Gran Bretaña, muy reconocido en ese ambiente.
De los políticos del círculo más cercano de Abinader está el presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Paliza, ahora ministro administrativo de la presidencia. De la cúpula militar del PPH se nombró al mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa. En un tuit del 20 de julio dio a conocer que Plutarco Arias era el ministro de Salud, una pieza muy importante en estos momentos. Es un reconocido médico neumólogo de muchos años. Yo creo que es un gran reto que tienen estos funcionarios que han sido designados para, como decimos nosotros, tratar en primer momento de aplanar la curva de contagio y que ese aplanamiento de esa curva permita un proceso ya mucho más rápido de reapertura de la actividad económica en diferentes fases. Y el 21 de julio, Abinader despejó la incertidumbre de cuál sería el puesto del ex alcalde David Collado. Causó sorpresa cuando lo nombró ministro de Turismo. Los criterios de selección han sido más o menos abiertos, renegando el modelo burócrata y cerrado de designación de puestos que primó en los gobiernos del PLD, en el que los miembros del comité político de esa organización adquirieron básicamente derechos adquiridos en las posiciones públicas, haciendo de sus ministerios haciendas personales. El ingeniero de línea Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas y Comunicación, fue subsecretario de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación en el tiempo de Hipólito Mejía. Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y la ministra de Cultura, Carmen Heredia. Cuando eso se da, entonces se cree que el sector privado va a resolver los problemas, pero esa no es la solución, porque quienes representan al empresariado, por ejemplo, no tienen ninguna experiencia ni ningún vínculo con los pobres de los barrios, a los cuales los políticos tienen que ir a convencer de que voten por ellos. Ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte. Jesús Chur Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, y Darío Castillo Lugo como ministro de la Administración Pública. El gabinete del nuevo gobierno tiene un perfil heterogéneo que retrata en cierta medida los intereses vinculados al proyecto electoral de Luis Abinader, y creo que en su conformación se reconoce representación de los sectores externos que apoyaron al candidato en las pasadas elecciones. El presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRSD, licenciado Luis Miguel de Camp García, fue designado como ministro de Trabajo, y Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, quien posee amplia experiencia en el diálogo social, derecho de la mujer y desigualdad. Francisco Camacho, ministro de Deportes, ministro de Industria y Comercio y Pymes, el político del Partido Reformista Ito Bisonó, Limber Cruz, ministro de Agricultura. Abinader asegura que con este último, con su experiencia como productor agrícola, garantizará el crecimiento del sector y las exportaciones de nuestros productos del campo. En los últimos días fueron designados 2 directores que cabe mencionar por ser entidades colectoras del Estado. Eduardo Yayo Sanz Lobatón como director general de aduanas y el licenciado Luis Valdés como director de la Dirección General de Impuestos Internos. Y en general, la población ha aceptado con buena gana la selección de los profesionales del nuevo gabinete del PRM. Una encuesta en la calle deja sentir esta reacción al preguntarle su opinión sobre estas designaciones. Si él piensa que ellos sirven para eso, amén. Si no dan, porque lo quite. Bueno, si él la puso, porque él cree que tienen capacidad para resolver. Los que ha nombrado me parece que son excelentes profesionales todos. Esperemos que las personas que fueron seleccionadas para su gabinete hagan el trabajo en función. Tendríamos que esperar que ellos ejerzan su trabajo, pero tengo fe en el presidente. Esperemos que sí, ya que la tarea que viene para ellos va a ser fuerte con esto que viene, porque van a agarrar un país un poco dado. Bueno, según las estadísticas sí están preparados. Debido a que los integrantes
del gabinete, del nuevo gabinete que integrará este nuevo gobierno, cumplen con todos los requisitos que nosotros los ciudadanos esperamos que se cumplan. Sin embargo, para la politóloga Rosario Espinal, no todo el mundo está contento, justo dentro del PRM. Las diferencias iniciales no van a venir necesariamente de la oposición política, sino que a veces a principio vienen del mismo partido que llega al poder, porque hay sectores que se sienten marginados, hay sectores que piensan que trabajaron más y no les han llegado los puestos. O sea, todo eso es normal y el PRM no es verdad que va a quedar libre de todos esos conflictos que se le presentan a cualquier partido que llegue al poder. Se han dado a conocer otros directores y los nombramientos de varias gobernadoras, aunque algunas posiciones quedan por conocerse, sobre todo el nombre del próximo procurador o procuradora de la República, un puesto deseado y esperado ante la poca respuesta dada a los expedientes de funcionarios del gobierno saliente y la demanda de la sociedad para hacer justicia a los casos que se han presentado de corrupción. Yo lo que creo es que él va a esperar hasta el final con ese nombramiento. Ese es el nombramiento que todo el mundo está esperando, ¿eh? Que yo me imagino que ya él sabe la persona, pero yo creo que eso será parte del discurso final, del telón final de la película. Gracias a nuestro gran equipo de campaña. El presidente electo, Luis Abinader, y el nuevo gabinete tienen por delante un reto muy grande. El país debe esperar con paciencia las soluciones que puedan brindar. Y que Dios nos acompañe.